Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes para quienes no lo vean ahora. Bueno, estamos en el tercer año del curso La Clínica Revolucionada. Empezamos en forma presencial, ahora estos 2 últimos años vía remota. Y este año vimos una primera parte que es efectos de la pandemia, y la segunda parte estuvimos viendo todo el tema de la perspectiva de género, y hoy el invitado es Mario Peceni, que va a hablar de matrimonio igualitario, identidad de género y aborto ilegal, y ahora qué. Antes de presentarlo, justamente el tema de hoy amerita que comente que justamente en el hospital se acaba de dar de alta, si bien venimos trabajando en varios servicios, el tema de la diversidad, y con personas de la diversidad y de la disidencia y con sus familias, se abre el consultorio de diversidad y se va a empezar a hacer hormonizaciones en el hospital. Así que bueno, la verdad es una alegría porque nosotros venimos trabajando desde el servicio hace bastante tiempo, incluso con padres, madres, de chicos, chicas, chiques, gays, lesbianas, trans o en transición. Así que, bueno, esto lo quería comentar porque es parte de lo que venimos trabajando también en este curso ya desde el primer año, ¿no? Que hemos tenido varios invitados, invitadas, donde hemos abordado la temática. Bueno, hoy recordemos, para quienes están hoy por primera vez, que el curso es de las áreas de infancia y de adolescencia del Hospital Belgrano, del Servicio de Salud Mental. Bueno, con ustedes, Mario Peceni, que es profesor de Sociología de la Salud de la UBA, investigador del CONICET, y trabaja sobre política y derechos en materias de salud, género y sexualidad. Bueno, Mario, cuando quieras. Bueno, buenas, esperen que voy a empezar a compartir la pantalla. Agradezco la posibilidad de estar acá con ustedes. Esperen que... No, esta no es. Ay. Ya estaba abierta la buena. Ahí está. Acá está. Agradecer la posibilidad de estar con ustedes, y vi por lo que es el ciclo y por lo que digamos, el público, las personas que asisten, que muchas de las cosas son muy sabidas y recontra sabidas y conversadas. Entonces, como es casi una de las últimas, lo que pensaba hacer es una suerte de repaso, digamos, repasamos todo lo que hemos transitado en estos últimos 20, 30 años en Argentina, que si lo vemos en perspectiva es un montón, y sobre todo en un contexto, ¿no?, de otros países o de otras regiones, pero a su vez plantear una serie de preguntas un poco más pesimistas respecto de, bueno, en dónde estamos, en qué estamos. Yo, como decía recién Carlos, no vengo del mundo psi, sino vengo de ciencia política, de sociología, así que van a ser más desde ese lado del que voy a hablar. Y bueno, la idea es poder repasar y después plantear una serie de inquietudes que tengo o que tenemos hoy. Mientras hablo estoy tratando de a la vez ver algunas caras y no tapar la presentación. Hoy me jacté hace un rato que dominaba el Zoom, pero es en términos relativos, es decir, lo domino mejor que a los otros, pero igual no lo domino del todo. Bueno, entonces en definitiva este título se lo propuse a Carlos, él me hizo acordar hace ya varios meses, y retomaba una especie de chiste que decíamos, bueno, tenemos matrimonio igualitario, ley de identidad de género, una vez que consigamos aborto ya nos quedamos sin trabajo, ¿no? Sin temas para investigar y sin cuestiones para militar. Y por supuesto es una pregunta retórica, porque no es así, pero
pero en algún punto sí es así, ¿no? Porque varias de las cuestiones clave de la política sexual, en términos de su traducción en leyes y en políticas públicas, con estos tres grandes temas, entre comillas, la agenda queda bastante cerrada. A ver. Bueno, este es el ciclo en el que se inserta esta charla, esta conversación, que ustedes lo conocen mejor que yo, y por lo que sé, después de esto queda una última sesión también de síntesis y de cierre, ¿no? El esquema de lo que voy a plantear hoy es el siguiente, ya lo dije recién. Por un lado, repasar cómo reivindicaciones, leyes y políticas en materia de género y de sexualidad en nuestro país fueron siendo reconocidas en términos legales y de políticas públicas, y para decirlo en una de las múltiples claves de interpretación posibles, la voy a hacer en esto, como todos estos avances, porque este es el lenguaje iluminista de los avances, evolución, acá de algún modo aplica, es decir, porque se va desde un lugar, por así decir, de desigualdad, opresión, cadenas, explotación, hacia un lugar de igualdad, libertad, autonomía. Esa ficción un poco liberal, burguesa, aplica acá, ¿no? Es decir, porque estamos yendo casi linealmente, ¿no? Desde un lugar de oscuridad a un lugar de luz, como decía esa metáfora iluminista o de la ilustración. Pero es decir, de las tantas maneras de pensar ese proceso, la que voy a usar como punto de partida es esta de la separación de la sexualidad y la reproducción, es decir, en el sentido de que tanto una como la otra son actividades o experiencias humanas que son valiosas per se y no porque están relacionadas con la otra. Es decir, está bueno tener relaciones sexuales o vida sexual o vínculos eróticos, no solamente, ni necesariamente, ni principalmente, porque de eso salen hijas e hijos, ni el tener hijos e hijas tiene que estar ligados a la posibilidad del apareamiento o de la relación sexual, sino que puede tener un camino, una validez, no necesariamente ligada a lo sexual. Y después, esa sería como la parte luminosa del asunto, y la segunda parte es la otra, la oscura, que es reflexiones, bueno, sobre el mundo en el que estamos hoy. Lo puse un poco a propósito del mundo de hoy, pero es eso, ¿no? El mundo en el que estamos hoy plantea ciertos desafíos, ciertas tensiones para decir que, bueno, estas luminosidades digamos, no son tan estables ni tan claras como parecieran. Bueno, entonces le decía que la primera clave de interpretación, así muy ambiciosa, digo, porque es para toda la civilización desde los siglos de los siglos a hoy, es pensar como que la sexualidad y la reproducción son dos cuestiones de la vida durante milenios y siglos y décadas unidas, y justamente las formas de separar, de romper sexualidad y reproducción son cuestiones que han sido de las más difíciles para, casi diría, el conjunto de sociedades de este planeta, casi en cualquier momento histórico y casi en cualquier lugar del mundo. Digo casi porque obviamente no es así, pero digo para simplificar. Las sexualidades claramente no ligadas a la reproducción, como la sodomía o como se la llamaba, o la homosexualidad, justamente era una sexualidad no reconocida como digna, como válida, como legítima, y condenada como pecaminosa, como patológica o como ilegal, porque justamente era una sexualidad destinada a no sé qué, pero en todo caso no a la reproducción. Incluso en su realidad y en su ficción, porque uno podría decir que también la sexualidad heterosexual en circunstancias donde no es posible la reproducción, como en el caso, por ejemplo, después de la menopausia, o en el caso de una pareja donde alguna o alguno o los dos son
no tienen la capacidad física, fisiológica de reproducirse por alguna razón. Incluso había un filósofo, teólogo, John Finnis, británico, que decía, yo me lo acuerdo bien porque me causaba gracia, decía, bueno, pero en definitiva está abierta la posibilidad del milagro de la reproducción, cosa que algunos en su momento que lo tomaban en serio y lo discutían en serio, decía si estamos en el terreno del milagro, entre dos hombres o entre dos mujeres, también sí podría haber reproducción, porque estamos hablando de milagro, y si es milagro, el milagro no se limita a que sea una mujer sin útero, sino podría ser a una mujer cis, sin útero, podría ser a cualquier dos seres humanos, o tres o uno, que, bueno, estamos en el terreno de los milagros. Pero bueno, me fui un poco de tema. El tema es que la homosexualidad entonces, durante milenios, siglos, décadas y años, ha sido considerada como justamente una sexualidad no legítima, entre otras razones por esto de que no estaba vinculada a la posibilidad de la reproducción a través de esa forma de sexualidad, y la otra obviamente es el aborto, es decir, la destrucción del resultado reproductivo de una relación sexual que justamente era una violenta manera de manifestar que eso que había sucedido sexualmente no tenía o no quería o no podía o no resultaba en reproducción. Y después la otra cosa y esto, digamos, se cortó esta unión de sexualidad, bueno, por un lado, después vuelvo. Y la otra, lo de la reproducción sin sexualidad, si bien conocemos justamente lo de los milagros, ¿no? Las vírgenes que se embarazaron por milagro, o las embarazadas del viento, lo que sabemos es que, esa es una canción, digo, la embarazada del viento, nadie se embarazaba sin una relación sexual, es decir, todo esto cambió hace muy poquito en la historia de la humanidad, que es con los anticonceptivos modernos, por así es, porque bueno, antes existían las formas de intentar no quedar embarazada a través del coito interrumpido, etc., pero serían con los métodos anticonceptivos modernos, y la posibilidad de tener hijos sin tener relaciones sexuales con la fertilización asistida. Pero esto es, por así decir, resultado de los años 50, 60, 70, la cuestión de los anticonceptivos, y la de la fertilización asistida es prácticamente algo de este milenio, casi. Es decir, en ambos casos, si uno lo piensa históricamente, son muy recientes. Y esta posibilidad entonces de tener relaciones sexuales, heterosexuales, sin tener hijos, o de tener hijos e hijas sin tener relaciones sexuales, es algo que fue muy difícil de aceptar. Hoy parece que, cuando digo esto puede sonar bobo lo que estoy diciendo, pero las luchas, las discusiones, los ríos de tintas y de armas y de lágrimas que corrieron para que estas cosas se pudieran alcanzar, hoy parecieran, digamos, de otra época, en el sentido, digamos, bueno, es raro decir esto en un momento que estamos viviendo de tanta distopía, ¿no? Pero es distópico pensar lo que costó poder aceptar que, por ejemplo, los métodos anticonceptivos sean accesibles para todas las personas, a todas las parejas. Incluso yo ahora estoy en este momento en Francia, y recuerdo cuando estudié el tema que acá en Francia la discusión sobre los anticonceptivos eran para las parejas casadas y después de tener 3 hijos cuando aparecieron. Y esto lo apoyaba hasta el Partido Comunista, ¿no? Es decir, la idea de que los métodos anticonceptivos eran una especie de última instancia medicalizada después de probar, digamos, de haber tenido los hijos e hijas que el mundo necesita o que la pareja requiere para justificar que tiene relaciones sexuales. Estoy hablando de los años 70 en Francia, no estoy hablando, no sé, estamos hablando, bueno, de uno de esos países del iluminismo, ¿no? Y la otra cuestión, lo de la reproducción sin sexualidad, la fertilización asistida. Hoy en día la ley argentina es muy avanzada, es decir, cualquier individuo puede necesitar, o digamos, cuando quiere, puede requerir, digamos, de la cobertura de estos tratamientos, sin la ficción de heterosexualidad. Ustedes saben que en muchos países, incluyendo el nuestro, durante años
el acceso a la fertilización asistida solo era posible en el marco de una pareja heterosexual casada que no podía tener hijos, entre comillas, de manera natural. Es decir, porque lo que se quería preservar era esa ficción de heterosexualidad reproductiva, es decir, que el producto de la fecundación tenía que resultar de una unión coital entre un varón cis y una mujer cis. Y esa ficción se mantenía justamente, o sea, una mujer sola o una mujer en pareja con otra mujer, o cualquier otro tipo de arreglo, o que no demostrara, no demostrara que podía tener hijos de manera natural, no tenía acceso, había que dejar pasar un tiempo, etcétera, etcétera. Todo esto hoy puede tener un matiz de sinsentido, pero sin embargo, creo que en muchas partes del mundo la fertilización asistida solo es posible dentro de esta ficción de heterosexualidad. Y ya que estoy también haciendo asociación libre de ideas, en el Medio Oriente, en Siria, si no me equivoco, y esto pudo haber cambiado desde que yo lo leí en su momento al día de hoy, no sé, pero estaba aceptada cierta, digamos, el acceso a la fertilización asistida solo en los mismos marcos que cierta ley islámica admitía la fidelidad y el adulterio, y no el adulterio, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, en el caso de un varón cis que no es capaz de poder, digamos, con su propia producción, digamos, contribuir a fertilizar un óvulo, la posibilidad del donante de esperma tenía que ser alguien de la familia con el consentimiento. Entonces, en ese caso, la fertilización era aceptada. Si no era miembro de la familia, era considerado adulterio, y eso era pasible de la ley de la Sharia, de la lapidación de la mujer. Lo estoy exagerando un poquito, pero quiere decir, coexistían entonces la aplicación de técnicas de ultra avanzadas científicas con modos de pensar los vínculos heterosexuales completamente, bueno, de una manera patriarcal y religiosa, ¿no? Y esto todavía existe, ¿no? Es decir, esta coexistencia de modos de pensar la sexualidad y la reproducción como unidos, y cuando no están unidas, de alguna manera se preserva la ficción de esa unión. Bueno, estuve medio largo, pero un poco creo que esa clave de interpretación sigue estando en muchas de las discusiones que estuvieron y que van a estar. Acá entonces venía lo del repaso. En este tiempo, yo cuando hablé al principio podía sonar que era irónico o que era o exagerado lo del recorrido evolutivo, pero yo lo pienso seriamente, es decir, creo que efectivamente hubo en Argentina, en esta transición democrática, e incluso durante los gobiernos neoliberales como el de Menem, es decir, una continuidad de avances en la materia. Por supuesto, no es por dádiva de los gobiernos, no sé, feministas y simpáticos con estas causas, necesariamente, pero sino por las iniciativas, las estrategias, las movilizaciones, que lograron a veces arrancar ciertas leyes y ciertas políticas, pero en todo caso uno puede ver una continuidad y una ampliación de derechos desde bueno, el principio de la transición democrática en 83-84 en adelante, con los derechos, bueno, venía de antes, ¿no? Muchos de ellos, pero hubo una aceleración de la equiparación de los derechos civiles de las mujeres, desde en su momento desde la posibilidad de fijar domicilio o dar el apellido a los hijos, o la cuestión de la patria potestad compartida, que mantiene incluso esa denominación patriarcal, ¿no? De patria potestad, pero en todo caso todo esto son conquistas de la democracia inicial en la época bueno, de los años 80. Ahí no puse el divorcio, la posibilidad entonces de volver a casarse para las parejas heterosexuales del año 87, las modificaciones de la ley de adulterio, que si no me equivoco fue fin de los 80, principio de los 90, que era una ley que decía que para que haya adulterio para la mujer alcanzaba con
una traición al marido, en cambio para el marido tenía que mantener manceba en domicilio, y había varias de las cuestiones así súper no igualitarias entre varones y mujeres. Lo de las violencias, ni hablar, bueno, la de la violación fue una de las cosas más terribles, en el sentido de que hasta los 90 existía, y de hecho permanece en algún punto, por lo que yo sé, matizado, pero permanece la figura del avenimiento, que es esta idea de que si el varón violador se casa con la mujer violada, desaparece la ofensa, porque el delito no era contra la integridad física, moral, sexual de la mujer o de la persona que fue víctima de violencia, sino contra el honor, y no solamente el honor suyo, sino el de su marido cuando estaba casada, o el de su padre cuando era virgen, que se supone que si no estaba casada era virgen. Pero todas estas cosas que cuento así estaban en las leyes, en los fundamentos de las leyes, y cuando se las tuvo que reformar, se llegó a discutir en los años 90 muchas de estas cosas en estos términos, ¿no? Que suenan casi ficcionales. Los métodos anticonceptivos, en el 75, esto se atribuye a Isabel Perón la cuestión de la triple receta o doble receta para el acceso a métodos anticonceptivos, cual psicofármacos, no decir complicar el acceso, y por lo que yo sé, en realidad, pero no es del 75, es del 74, porque justamente fue el propio general Perón, parece que firmó el decreto, no fue su vicepresidenta, y este cambio, después por supuesto en el 75 fue empeorando la normativa en relación con el acceso a anticonceptivos, pero esto recién se modificó con la transición democrática, pero incluso no enseguida, tardaron como casi 20 años de transición democrática para que haya una ley de salud sexual y reproductiva. Bueno, el acceso a métodos para algunas categorías en particular, como las y los adolescentes, también costó muchísimo, repito, por toda esta idea de la ficción también de la sexualidad heterosexual reproductiva como no sé, privilegio de ciertas, no solo relaciones varón cis, mujer cis, sino también de determinadas edades. Y nosotros tuvimos también en los 2000 recién la legislación sobre anticoncepción hormonal de emergencia, o más conocida, mal conocida como la pastilla del día después. La anticoncepción quirúrgica, la ligadura y la vasectomía, que la vasectomía al día de hoy, por lo que yo sé por algunas investigaciones, sigue siendo una práctica de ultimísima instancia, es decir, no se considera dentro de las propuestas de anticoncepción que se pueden proponer a las personas o a las parejas. E incluso, acá bueno, me corregirán ustedes que saben más, en muchos servicios de salud siguen estando en los servicios de urología y no los de salud sexual reproductiva, es decir, está ni siquiera en el servicio que se ocupa de ver con una mujer o una pareja, bueno, si se quieren cuidar, cómo piensan establecer su estrategia de anticoncepción. Pero bueno, todo para decir que este es un tema, y como lo señaló la campaña, y lo sigue señalando los diversos colectivos en nuestro país, que es muy irregular en esa materia, sigue siendo una cuestión, ¿no? El acceso a los métodos anticonceptivos, y a cuáles y quiénes, pero dentro de todo existe, bueno, unas leyes, existen programas nacional, provincial, local y servicios, ¿no? Después la fertilización asistida también fue una gran lucha, alcanzada no sin discusiones, el tema del acceso a la posibilidad de acceder a tratamientos, no solo, como decía hace un rato, a las parejas heterosexuales casadas que no pueden tener hijos de manera natural, sino para individuos o individuas y parejas no solo de distintos sexos, sino del mismo sexo, o personas que no cis, o sea, las personas trans, ¿no? Todo este tema, bueno, de la fertilización asistida y de la cobertura por el sistema de salud, y acá lo puse entre signos de pregunta, toda la discusión de la gestación por sustitución, que yo confieso que tengo, bueno, siempre creo que es mejor la regulación que dejar al mercado o a lo oficioso o a lo ilegal que resuelva el asunto.
pero también esto tiene que ver con algo que podemos plantearlo después, no lo traía hoy, pero lo podemos plantear igual, que es todo el tema de la invasión por el mercado de todos estos temas de la vida, y un mercado que por definición también es sistemáticamente desigual en términos de clase, en términos geopolíticos y en términos de género, ¿no? Es decir, pero bueno, el tema de la gestación por sustitución, que esta idea bueno, de lo que se llama prestar o alquilar vientres, ¿no? Bueno, el otro gran tema de esta transición democrática en relación con el género y la sexualidad, como ven estoy repasando algo que más o menos saben, pero al ponerlo todo junto uno se da cuenta todo lo que ha sido discutido, peleado y alcanzado en estos tiempos, ¿no? El aborto, que bueno, que fue el gran tema para mí, lo llamé alguna vez la madre de todas las batallas, desde lo que costó incluso para el propio movimiento de mujeres y feminista incluir el aborto dentro de las reivindicaciones. Pasaron varios encuentros nacionales de mujeres y varias marchas para que el aborto se convirtiera en una de las banderas, si no la bandera central. Es decir, también hubo un trabajo de acumulación de fuerzas materiales y simbólicas en el seno de los movimientos de mujeres y feministas. Yo cuento, yo hice mi tesis en ciencia política sobre el aborto y el SIDA como cuestiones de derechos humanos, y que en ambos casos, aborto y VIH tenían dimensiones de salud pública y dimensiones de sexualidad. Y yo me acuerdo que esto lo hice en los años 90, que cuando contaba sobre qué trabajaba, mucha gente del movimiento LGBT me decía, pero ¿y qué tiene que ver? ¿No vas a comparar algo como lo nuestro, que es pedir derechos en el sentido positivo, no de derecho positivo, sino de pelear por algo que es bueno, con el aborto, digamos, ¿por qué nos mezclas, no? Y eso fue una cosa muy, ¿cómo se llama?, que costó también al propio movimiento LGBT, no a la mayoría, porque creo que era una minoría la que era reactiva o reaccionaria en relación con esto, pero tampoco fue tan evidente que el aborto entrara como parte de la agenda de las marchas del orgullo, por ejemplo. Bueno, el recorrido ya a esta altura es súper conocido, pero vieron que primero se insistió en las excepciones que reconocía el Código Penal, es decir, el aborto era considerado no punible en el caso de que fuera hecho para preservar la salud o la vida de la mujer, de la madre hablaba, ¿no? Pero digamos, en realidad es la mujer embarazada y en realidad hoy diríamos la persona que estaba embarazada, pero bueno, el Código Penal de 1921 hablaba de la mujer. Y basándose en la reducción de riesgos y daños, el sistema de salud, parte de él, muy pequeña parte de él, empezó a decir, bueno, dentro de las causales contempladas por la ley, por el Código Penal, es responsabilidad del sistema de salud hacer esas interrupciones de embarazo legales, se llamaban, aunque y lo que no es ilegal es legal, y lo que es legal es un derecho, y con esa manera de pensar, que es un poco la estrategia que se usó en Uruguay, se empezaron a implementar servicios de aborto en algunos del país, con la inestabilidad que conocemos, ¿no? Tanto para la persona que quería acceder a la interrupción del embarazo como para quienes lo practicaban, ¿no? Y lo que costó de luchas, discusiones y movilizaciones alcanzar el aborto legal el año pasado, previo la primera tanda de discusiones en la Cámara de Diputados y en el Senado, que terminó con el voto negativo en el Senado, pero ya instalando el tema de una manera sin precedentes como lo había sido en esa ocasión, ¿no? Después podemos volver, pero bueno, ustedes saben cómo fue discutido el aborto en la Argentina, que a diferencia de otros países, hubo poco y nada de argumento religioso, aunque uno podría decir que eso estuviera atrás de muchas posturas conservadoras, pero fue muy difícil para quienes defendían la ilegalidad del aborto, el aborto clandestino,
traer argumentos bíblicos, como en otros países que los usan más desembosadamente. En Argentina, algo que no dije que podría haber dicho al principio, todo el marco, el framing, el lenguaje en el que se articulan todas estas demandas, estas reivindicaciones, estas discusiones, es el lenguaje de los derechos y de los derechos humanos, ¿no? Que es el lenguaje del cual salimos compartiendo desde la dictadura como un lenguaje común, una lengua franca para poder discutir sobre estos asuntos. Todo para decir que después de muchísimas luchas, yo ahí tengo también mis hipótesis, una de ellas es que es clave el papel del poder ejecutivo y de los partidos políticos, no solo de los movimientos sociales y de la iglesia, que eran un poco como los dos grandes actores con el que solíamos pensar estas cosas, por un lado la iglesia y los sectores conservadores, por otro lado los movimientos sociales, y aborto mostró, como casi todos los demás temas, la importancia por un lado de los partidos políticos y de sus representantes en el Congreso y del Poder Ejecutivo, tanto en matrimonio igualitario en 2010 como en aborto en 2020, sin no solo la luz verde, sino cierta política más proactiva desde los poderes ejecutivos, estas cosas no se alcanzan. Bueno, y después, pasando a otro tema, en este recorrido, los derechos de gays y lesbianas, también años 80, 90, el tema de la no discriminación, primero, el tema de la libertad de asociación, como el caso de la CHA, Comunidad Homosexual Argentina, o de ALIT, la asociación digamos, la primera asociación trans o travesti, como se llamaba, que pidió el reconocimiento como asociación civil. El tema del VIH, que en los años 90 se legisla con un principio en su momento muy de avanzado, de acceso libre y gratuito a los tratamientos y no discriminación. Hoy suena que también es una ley vieja y que se puede mejorar, pero en su momento garantizó en este país no solo a gays y travestis, sino a otra población que en otros países del mundo estaba sistemáticamente excluida del acceso a los tratamientos, que eran las usuarias y usuarios de droga, que en otros países se los excluía de manera explícita, en el sentido de que como alguien que, digamos, no tiene su vida así tan disipada va a poder seguir un tratamiento, no va a ser adherente, entonces va a crear cepas resistentes. Entonces muchos países excluían ex profeso a usuarias y usuarios de droga, cosa que en Argentina no. En Argentina cualquier persona, más allá de las interrupciones, problemas de distribución, etcétera, digamos, pero eso tiene que ver con otras cosas, digamos, no con el VIH específicamente, ¿no? Sino con nuestro sistema de salud, las financiaciones. Bueno, volviendo al tema, el tema de la protección negativa, digamos, la que no discriminación, no persecución policial, libertad de asociación, aparece en los fines de los 90, principios de los 2000, con la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires del 96, el derecho a ser diferente, que es o sea, así lo dice la Constitución, aparecen las demandas de unión civil en Ciudad de Buenos Aires, en Río Negro, en otros lados, la cobertura social, primero en algunas obras sociales y prepagas, y después la ley de matrimonio, que ahí puse que es all inclusive, en el sentido de que el matrimonio en Argentina resolvió en un mismo movimiento otras discusiones que en otros países se disociaron, como el derecho a la adopción, por ejemplo, que en algunos países se aceptaba matrimonio, pero no el derecho a adoptar, o el derecho de alguno de los dos miembros de la pareja, que no era el padre o madre biológico, entre comillas, adoptar a los hijos, hijas de su pareja. Bueno, todo esto la ley de matrimonio de Argentina lo hizo de un saque, ¿no? También hoy nos parece medio obvio, pero bueno, ¿se acuerdan? No fue hace tanto todo lo que costó sacar esa ley, con futuro papa incluido en la escena. Y después el tema trans, que también en los años 80 y 90, esto digamos sigue vigente hasta el día de hoy, pero en esos momentos era lo central y lo clave y lo que se ponía primero a la hora de reivindicar y protestar, era el tema de la persecución, extorsión y violencia policial,
la presencia de los edictos policiales en distintos distritos del país que de alguna manera justificaban normativamente esas persecuciones, la idea de no discriminación basada no solo en el sexo, la orientación sexual, sino en la identidad de género, y después lo que fue la Ley de Identidad de Género del año 2012, que reconoce dos cosas que a esta altura ustedes también ya la saben, pero que las repasamos, que son la posibilidad de modificar la identidad civil, o sea, el nombre en los documentos, incluyendo la partida de nacimiento, por un lado, y por el otro, la posibilidad de acceder a tratamientos de hormonas, quirúrgicos y otros para, ¿cómo se llama?, hacer más acorde la genitalidad o la apariencia corporal con la identidad de género, y ambos procesos pueden estar juntos o no, que eso también es algo que es distintivo de la ley argentina, y además para ninguna de estas dos cosas se necesita la opinión de nadie más que de la propia persona, que eso también es muy importante y original. Cierta crítica, de las que me incluyo, planteaban que esta ley reproducía de alguna manera el binarismo, porque la persona podía adoptar una identidad de varón o de mujer, no podía admitir las dos juntas o una tercera o ninguna, pero sin embargo la disociación entre identidad y corporalidad, genitalidad, habilitó a lo que vino después, que justamente estas otras maneras de poder autoidentificarse, ser reconocida, reconocido, que es con identidades no binarias, etc. Bueno, apareció también lo del cupo laboral como una demanda de crear las condiciones materiales para que las personas puedan vivir sus vidas eh, y tener acceso en un marco de discriminación al trabajo. Y hoy hay propuestas de reparación, ¿no?, de años de persecución activa por parte del Estado, requieren de reparación, o sea, básicamente dinero por los años en que el Estado anduvo persiguiendo. Y un tema que para mí, lo dejo acá abierto, que para mí es interesante, de las cosas que quedaron abiertas de la discusión, es el tema del estatus del trabajo sexual y de la prostitución, que se confunden con el tráfico y la trata. Es decir, si nosotros pensamos la separación entre sexualidad y reproducción, y pensamos la autonomía de las personas, y pensamos tantas otras cosas de esos principios aplicados a todos estos temas: derechos civiles, anticonceptivos, fertilización, aborto, orientación sexual y identidad de género, ¿por qué no pensarlo también para la posibilidad de hacer de la sexualidad eh, o aspectos ligados a la sexualidad también un modo de tener ingresos económicos, ¿no? Y mezclar, digamos, la autonomía en relación con la edad, ¿no? Por ejemplo, menores y mayores, o entre las condiciones para ejercer el trabajo sexual no son todas las mismas, y no sé, digamos, mezclar todo eso es como mezclar también, no sé, por decir otra cosa, usos de drogas, no son todos los mismos. No es cualquier manera de tener una práctica aquello que habilita tratarlos legalmente y políticamente de una manera homogénea, ¿no? Bueno, eso lo dejo como abierto, porque es una de las cuestiones que hoy en día constituyen uno de los temas más álgidos de la discusión del movimiento feminista, del movimiento LGBT y por así decir, más ampliamente de las políticas sexuales. Entonces, con esto termino esta primera parte, y vi que hablé mucho. Yo pensé que iba a hablar 15 minutos en total y llevo muchísimo. La ley es como repaso. Muchas de estas leyes, como el matrimonio igualitario, tuvo un efecto performativo, es decir, paradójicamente no es que resultó como el divorcio. Por ejemplo, el divorcio es una ley que vino a blanquear algo que hacían en todo el mundo, es decir, se volvían a casar. Acá el matrimonio igualitario tuvo un efecto también de creación de legitimidad de ciertas prácticas y de ciertas identidades y de ciertas relaciones. O sea, por un lado resultó del reconocimiento de prácticas, pero por otro lado también mostró que esas prácticas, digamos, con la palabra santa del Estado, digamos, tuvo un efecto sobre las prácticas y las identidades. Lo del aborto también, esto lo trajo una amiga mía, una colega en México, Ana Muchastegui, que después de la legalización del aborto en el Distrito Federal, ella justo pudo entrevistar mujeres y parejas antes y después en la misma investigación, porque la agarró ahí,
y es interesante como para algunas mujeres desapareció no solo la experiencia de la ilegalidad del aborto, cosa que uno diría está bien, es razonable, antes era ilegal, ahora hago algo que es legal, sino que desapareció la percepción del pecado asociado a la práctica, ¿no? Así como que el cambio del estatuto legal cambió el estatus no solo ético y moral, sino hasta religioso del asunto. Y eso es interesante, ¿no? Así como ciertas cuestiones cuando son legalizadas pasan a ser aceptadas también de una manera ética, ¿no? Y de la percepción de los derechos no solo legales, sino derechos subjetivos. Bueno, volviendo al tema del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, esta cosa que ya mencioné, y lo del aborto, que planteó el tema más genérico y general de cuáles son las condiciones sociales y económicas para estos ejercicios de la autonomía sexual, ¿no? Que no es solo la autonomía sexual, la libertad respecto de la violencia, sino todo lo que sabemos de las cuestiones socioeconómicas, dicho rapidísimo, acceso al mercado de trabajo y distribución más igualitaria de las cargas de cuidado. Lo del COVID-19 puso esto último en el centro de la agenda, ¿no? Es decir, la distribución sistemáticamente desigual de las cargas de cuidado hace que haya menor autonomía de las mujeres cis para cualquiera de las cosas que quieran hacer, y entonces mientras no se encare el tema del cuidado de una manera política, todavía muchas de las otras cosas no van a poder ser alcanzadas. Bueno, la agenda de investigación pendientes, ahora sí voy a hacerlo más rápido, y porque me quiero plantear lo otro que sigue también. La agenda de investigación y de políticas pendientes es esto que planteé, no me acordaba que lo había escrito así que sí que lo había escrito, todo el tema de la mercantilización de las relaciones sexuadas y eróticas y amorosas, o al revés, la libidinización, sexualización de las relaciones mercantiles. Esa doble tensión creo que es uno de los temas grandes para seguir investigando con las ya no tan nuevas tecnologías, ¿no? Y esto del trabajo sexual y otras formas de sexo compensado, ¿no? No solamente el intercambio de sexo por dinero, sino cómo interviene a veces el sexo y lo erótico en ciertas relaciones sociales y laborales y mercantiles, ¿no? El tema del VIH, que pareciera que desapareció de la agenda, o desapareció de la agenda, y esto es un problemón, porque el VIH sigue siendo bueno, el virus y la enfermedad afectando desproporcionadamente a determinadas categorías de poblaciones. El tema de las heterosexualidades, ese es otro de los grandes temas. Digamos, se problematizó mucho la diversidad extrema dentro de la diversidad sexual, que son los osos, no sé, no sé, las diversidades de tribus y de prácticas, identidades dentro de la diversidad sexual, y la heterosexualidad quedó como una categoría residual de los estudios, como si fuera homogénea y bastante, digamos, bueno, sí, uniforme, ¿no? Y algo que también ustedes deben saber mejor que yo son las sexualidades en las etapas de la vida, digo dos, pero pueden ser todas, ¿no? Desde la niñez o de la vejez, tercera, cuarta, quinta edad, todas estas cuestiones que también pareciera que no hay sexualidad en los niños, en las niñas o en los más viejos. Y los más viejos, que yo para la Organización Mundial de la Salud era después de los 49 o de los de 59, era tampoco, estamos hablando de grandes edades, pero en su momento, por ejemplo, para trabajar sobre VIH, las estadísticas medían hasta los 49 años en las mujeres, como si su vida sexual terminara con su vida reproductiva. Esto no es un chiste, es decir, las estadísticas no incluían hasta no hace mucho a la gente de más de 50 años a la hora de, por ejemplo, medir prevalencia de VIH. Y un tema que yo hoy lo planteé, que puedo decir que tiene que ver, pero lo voy a traer, cuando presentamos en el Congreso de la Nación un libro con Marisa Herrera sobre aborto, alguien que era hostil a la legalización del aborto, nos dice a ustedes, los del CONICET, dice que ahora que sale aborto, ¿qué van a venir? ¿Por la eutanasia? Y yo dije, sí, claro, por supuesto. Y no lo dije en chiste porque efectivamente creo que todo el tema de los derechos, el derecho a tener derechos al final de la vida, es un tema que no solo es central para nuestras vidas, sino que lo va a ser cada vez más, a la medida en que, como digo en chiste, no nos morimos. Entonces, al no morirnos, todo el tema del morirse y del envejecer, bueno, va a entrar y está entrando cada vez más
a nuestras agendas y de vuelta, ¿por qué no pensar el fin de la vida como una cuestión de cuidados y derechos y decisiones y no como algo, entre comillas, natural? Digo entre comillas porque hoy nadie se muere casi naturalmente. Es decir, pero bueno, esto podemos decir no tiene que ver con la sexualidad, el género y la reproducción, pero sí tiene que ver con el cuerpo y con las decisiones vitales. Y que para mí, bueno, es uno de los grandes temas que deberíamos pensar, trabajar y militar. Y el ahora qué, y ahora, bueno, voy a ser breve, no lo voy a anunciar, sino que voy a hacerlo. Las reflexiones pesimistas tienen que ver con, bueno, hasta ahora, por así decir, era todo vamos, 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 y logramos, logramos, logramos. Yo creo que, y esto es algo también bien general que voy a decir y que puede o no cerrarles como también grilla de lectura o modo de interpretar. Eh, Nosotros estamos en el mundo, acá también lo digo medio exageradamente, en un proceso de doble crisis, de certidumbre. Uno es la crisis del capitalismo, no digo nada nuevo con lo que voy a decir ahora, pero sí al ponerlo todo junto puede ser interesante. Es decir, bueno, el capitalismo como modo de inclusión a través del trabajo y del mercado de trabajo y la movilidad social ascendente a través del trabajo, uno puede decir quizás que nunca existió, pero en todo caso existió como ficción o como mundo imaginado o como mundo real. Pero en todo caso, claramente hoy no existe ni como mundo real y ni siquiera como mundo imaginado. Y esto produjo y produce una gran crisis de certidumbre sobre el lugar en el mundo, en particular de los varones proveedores, ¿no? Es decir, si mi identidad como varón era a través del trabajo, que permitía mantenerme a mí y a mi familia, y esto yo sé que no es y no será, porque no hay manera de que lo sea, eso me descoloca, por así decir, con esta idea de la desafiliación. Bueno, todo esto no es novedoso, pero digo, lo traigo como uno de los dos grandes temblores que sacudieron a nuestra identidad, a nuestro lugar en el mundo. Y el otro es el de las jerarquías de género y de generación, que también, gracias en parte a gente como ustedes y como yo, por suerte se han tratado de ir rompiendo bueno, estas rupturas del orden patriarcal o de género y también generacional, y la ruptura del capitalismo, el modo de acumulación, mercado de trabajo, como modo de inclusión, claramente produjo una ruptura de esas certidumbres, de esos parámetros que te permitían tener una cierta tranquilidad del lugar que ocupas en el mundo. Y esto trajo entonces como, justamente ahí viene la palabra, quizás como reacción, estos discursos y prácticas y movimientos políticos que quieren no solo conservar, por eso yo lo traje ahora, ¿no? Conservar un orden, sino restaurarlo, ¿no? Es decir, restaurar un orden que puede incluso ser imaginario, ¿no? Y un orden que es súper clasista, súper racista, súper misógino, súper homofóbico, y lo vimos con la imagen de cuando cae Dilma Rousseff en Brasil. Yo bueno, acá no la traje, pero ustedes quizás recuerden ¿cómo se llama? Gabinete de ministros del gobierno golpista, todos varones blancos con remera celeste, corbata azul, traje gris. O sea, se emparejó el sexo, el color y la edad de quienes ocupaban los lugares de poder, ¿no? Y estas imágenes, bueno, lo hemos visto el domingo, así, pero las elecciones lo estamos viendo en nuestro país, lo estamos viendo en todos lados, o en muchos lados, ¿no? Y yo no dudo en calificar, aunque no es la terminología ni de los que hacen historia ni ciencia política, pero de fascista, ¿no? Porque es un término, me parece, del lenguaje del sentido común, no del lenguaje técnico, este fascismo, estos fachos y fachas que vienen a querer traer un mundo de certidumbres, en un mundo que, por así decir, tanto la crisis del capitalismo como la del patriarcado, por así decir, vinieron para quedarse. Es muy difícil que estos intentos restauradores logren restaurar algo que quizás nunca existió. Eso decía Joaquín Sabina, ¿no? No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió.
Y entonces, en estos momentos, son momentos de resistencia, digo, yo acá no quiero abusar de ustedes, pero en el sentido de construir un nosotros o nosotras, pero bueno, ¿qué nos queda a nosotros y a nosotras? Es resistir, ¿no? Estos intentos de restauración de clase, de género, de generación, de raza, etnia, de nación. Bueno, lo vimos en Chile hace 2 días, pero también lo vimos en nuestras propias elecciones hace poquito, todos estos discursos xenofóbicos, de la alteridad peligrosa, etc., ¿no? Y está en peligro no solo, digamos, nuestras conquistas del aborto y todo esto, sino hasta cuestiones tan básicas como el Estado de Derecho o la democracia política. No es un pájaro de mal agüero, pero quiero decir, no me parece menor estos ataques que estamos recibiendo como para banalizarlos como una cuestión folclórica o pintoresca, ¿no? Entonces las conclusiones, para terminar, más bien que conclusiones, son preguntas para discutir, o para que ya sea realmente o algún día. Por un lado, entonces, esto, tenemos esta doble, no sé, cara, ¿no? Por un lado, una evolución cuasi iluminista de los derechos y políticas en estas materias, y por otro lado, estos fascismos resucitados que intentan restaurar, en respuesta a estas incertidumbres radicales, las jerarquías de clase, de género y de generación. Y la pregunta que decía bueno, un famoso libro de un famoso líder político es ¿qué hacer con todo esto? Bueno, con esto creo que termino y ahí está. Bueno, gracias, Mario. Bueno, la idea es conversar. Quienes quieran pueden hacer preguntas por el chat o incluso pedir la palabra. Mientras voy a leer un par de cosas que se fueron escribiendo. Stella Menucci, mientras vos hablabas del tema de la ley del aborto, escribió: esperé la ley del aborto 50 años, una eternidad. Y después agrega: el pecado unido al castigo por el hecho de abortar, ¿no? Después algunas cuestiones que fueron escribiendo cuando pusimos el flyer de la clase. Una de las cuestiones que apareció fue un comentario sobre ¿y ahora qué? Basta de mutilación intersex, fue uno. Y otro comentario que había aparecido fue por el usufructo vitalicio en la vivienda de los padres a los gays que vivieron con ellos toda la vida y los cuidaron, y después los echan a la calle, ¿no? Comentarios que fueron escribiendo. Bueno, el tema de intersex efectivamente no lo puse en las diapositivas. Es otro de los temas que aparecieron también con esta idea de, bueno, hay múltiples maneras de pensarlo, ¿no? Pero de la coherencia, ¿no? Tiene que ser coherente el cuerpo con la identidad de género, con los genitales, y entonces cuando los cuerpos no se amoldan, la ciencia y el Estado vienen a moldarlos, ¿no? Y esta reivindicación de que por lo menos, si esto es así, lo pueda decidir la persona cuando tenga capacidad de expresarse, ¿no? Que no lo haga. Entonces, por eso son mutilaciones, entre otras cosas, porque no fueron consentidas, ¿no? El carácter de la mutilación no viene del hecho físico de cortar, o no sé, un miembro o algo, sino, o extraerlo, extirparlo, sino del consentimiento, que efectivamente también pasó paradójicamente que la adecuación de los cuerpos a la identidad de género estaba encuadrado en la prohibición de las mutilaciones, ¿no? Entonces, pero entonces la discusión sobre qué es mutilación tiene que ver más con el tipo de experiencia subjetiva y consentimiento que con la práctica, ¿no? Un poco la demanda intersex es esa, ¿no? Es decir, no tocar esos cuerpos, que aparte a veces terminan por esterilizarlos o privarlos de la posibilidad del placer erótico, sin bueno, que no sea una iniciativa de la propia persona, y no para adecuar
un patrón que la mayoría de las veces es puramente estético, ¿no? Ni siquiera es funcional, que uno podría decir, bueno, sé que es un tema de, no sé, de para orinar o no sé qué, puedo decir, bueno, uy, ¿cómo va a ser? Pero ni siquiera la mayoría de las veces son puramente adecuar a patrones esperables de lo que es una vagina, un pene. Si tienen un minuto, les cuento una anécdota simpática de lo que es nuestros poderes. Hace muchos años hubo una iniciativa de un decano de la Facultad de Medicina de la UBA para darles clases de género a los profesores y profesoras titulares de medicina de la UBA. Y como medicina de la UBA es bastante militar, estaban todas las profesoras y profesores asistiendo al curso donde eran todas feministas y yo, digamos, nos quedábamos charlas. Y justamente yo en ese momento trabajaba todo este tema un poco de intersex y un profesor de endocrinología planteó el tema, ¿no? De cómo hacer y qué sé yo y qué sé cuánto, y venía por ahí bien la discusión. Y una autoridad de esa facultad, que no era el decano, de golpe levanta la mano y dice, yo la verdad, yo no necesito tantas cosas como dicen ustedes, yo le bajo el pantalón y te digo si es un varón o es una mujer. Entonces yo le digo, después de 6 horas, en el segundo día, 3 horas, ahí te das cuenta. Entonces las chicas me dicen eso también es patriarcal, me dicen, habla vos, me dicen, porque en sentido, no sé si por varón o porque yo tenía cara de ser el más paciente de los que estábamos ahí en el estrado. Entonces le digo, mire doctor, le digo, primero con los chicos intersex o chicas intersex, usted le puede bajar el pantalón, además de la violencia, de lo que eso significa, ¿no? De poder, y quizás tampoco pueda usted distinguir. Me dice, bueno, pues yo estoy hablando de las personas normales. Bueno, ahí empezamos. Y después le digo, y además lo más fácil que podemos hacer es directamente preguntarle a las personas, sin necesario. Pero era tan contraintuitivo para estas personas, estoy hablando hace como 8 o 10 años atrás, ¿no? Pero tan contraintuitivo y tan, para este establishment médico, era tan obvio que son ellos los que sabían, más que la propia persona, ¿no? O sea, no se le ha ocurrido que le puedes hacer una pregunta a alguien o que bajándole los pantalones forzosamente tampoco ibas a tener la respuesta, ¿no? Pero bueno, son esos los que durante años también, no es para tampoco buscar conspiradores, uy, los médicos malos y los redentores que venimos a explicarles cómo es el asunto, pero sí también para historizar un poco, ¿no? Como aún con una gestión que quiso tratar de salir de un paradigma completamente ciego al género en la formación, igual no podían, digamos, igual les costaba, igual creo que sigue siendo hoy un tema, ¿no? En la Facultad de Medicina y no solo ahí. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, me voy a animar a hablar. Hola. Gracias, Mario, por la aclaración de tan complejo tema como es la sexualidad. Hemos recorrido un largo camino, pero seguimos todavía estancados en un montón de temas que para mí son más que polémicos, porque tiene que ver primero con qué hacer, con la última pregunta, con nosotros, ¿no? En este caso yo soy psicoanalista y me vivo preguntando y repreguntando y tomando de distintas disciplinas, ¿no? El tema del aborto, que es el que yo hice ahí alguna observación, cuando se militó, el tema del aborto se tuvo que militar, y militar significa estar ligado a lo político, si no, no tiene asidero, porque está cargado de muchísimos siglos de pena, gloria y desamparo. Todo eso junto. ¿Qué mujer que nos hizo un aborto no padeció la culpa y esto del castigo, ¿no? Que te decía tu colega mexicana? El alivio que brinda que uno tenga el derecho y la ley atraviese todo este panorama que todavía sigue siendo un problemón. Yo escucho a pacientes, pacientes, esa Eva para todos lados, que sufren hondamente esto de la maternidad,
dónde me paro, la paternidad hoy cuestionada, desde justamente el nombre del padre tan desautorizado, pero tiene que ver con un sistema terriblemente HDP, porque está todo el tiempo metiendo palos en la rueda para que cada avance siga siendo cuestionado desde los lugares que es la iglesia, el ejército, el poder de pocos, el enriquecimiento de pocos, y porque a mí, que 50% de la población en la Argentina sea pobre, es como pareciera que no hice nada. Yo desde los 16 años, no es joda lo que dije, ¿eh? Desde los 10, tengo 66 a 50 años, porque inclusive en el gobierno de Cristina la ley de aborto no fue sacada. ¿Cuántos eran los intereses? Inclusive las cosas que no teníamos resueltas. No es un enjuiciamiento, simplemente digo, es una apreciación. Hoy que la tenemos, que todavía no termina de ser masticada, puse la ley del aborto, pero va todo lo que planteaste, ¿no? Y te agradezco una vez más, y bueno, y disculpen la lata. Judith, ¿no? Quería levantar la mano. Sí, Judith. Judith, ¿querés...? Hola, Mario, te agradezco la ubicación histórica, ¿no? El recorrido histórico y de memoria de la temática. La verdad es que bueno, me resultó muy claro. Solo compartir, no sé si es una pregunta, compartir las complejidades que trae el trabajo con la temática. Recuerdo así como dos viñetas, una cuando estaba en discusión el aborto. Hacemos una propuesta en la sala de espera de un hospital en el que trabajo para poner en discusión con la población, y para nuestra sorpresa fue muy intenso como mujeres de clases, bueno, populares, estaban en contra. Para mí fue como intenso, incluso hay una mujer en la sala que comparte su historia donde ella dice: yo soy hija de una violación. Y ella, bueno, reivindicaba, fue fuerte, digo, mucho para trabajar a nivel territorial, de incluir a las voces. Esta es una, ¿no? Una viñeta así de sorpresa que me llevé en el trabajo. Y otra también, qué arduo el trabajo en territorios y las complejidades en un sector del conurbano donde las lógicas de vida también son otras. Una adolescente se escapa una noche de su casa con el novio varios años mayor, una cuestión, bueno, muy endogámica de la mamá reteniéndole en la casa, y cuando ella se escapa, este muchacho arma una situación donde la viola él y una banda de amigos de él. Y la chica vuelve a su casa alcoholizada, drogada, la madre le pega, a los 3 días se presenta la barrita esta del barrio, a decirle a la madre, bueno, acá tenemos que acordar, y le da dinero para acordar algo con ella por lo acontecido. Y la madre venía a pedir ayuda al servicio, no muy clara el tipo de ayuda que pedía, porque bueno, ella aceptó el dinero, pero a su vez era complejo porque esa banda de muchachos manda en esa zona, entonces tampoco había mucho margen de acción. Por supuesto que lejos de denunciar cualquier cuestión estaba esta mujer, y recibe ese dinero con la hija al lado para la fiesta de 15. Bueno, no sé, quería compartir complejidades en el trabajo territorial y bueno, las sorpresas estas donde nos preguntamos todo el tiempo de qué manera abrir posibilidades de otras vidas, de otros modos de habitar la vida. Yo voy a hacer 3 comentarios, perdón, en relación a los dos últimos. Uno es eso de la espera de 50 años. Yo usaba para mi tesis en ese momento el cuentito de Hans Christian Andersen, el del rey está desnudo, ¿no?
como algo que que era visible para todo el mundo, que un país no puede tener la criminalización del aborto, que eso no impide que los abortos se realicen, sino que se realicen en peores condiciones. Y eso que era tan visible, pasaron 50 años para que pueda ser visible, digamos. Eso, y entonces lo que cuenta el cuento ese es que en 2 minutos o en 200 años puede pasar eso. Es decir, entonces, digo, algo que hoy también nos puede resultar también tan evidente, ¿no? De que era tan visible, ¿no? Es decir, que la prohibición del aborto no desalentaba a nadie a interrumpir un embarazo si tenía esa decisión o esa necesidad, qué sé yo. La pregunta que yo pasé medio rápido, no sé si la llegaron a ver antes de hablar del escenario pesimista, es un texto de Norbert Lechner que se llama Responde la democracia a la búsqueda de certidumbre. Es un texto del año 84. Y un poco tiene que ver con estas cosas que planteaba también Judith, ¿no? Es decir, las mujeres de sectores populares en contra de la legalización del aborto y los sectores populares que pueden votar A, B, C o D de los que no nos gustan o a mí no me gustan. No juzgar con el dedo levantado, pues eso a veces es algo que nos sale rápido, pero tratar de entender un poco, ¿no? Lo que son todas estas experiencias, ¿no? Este hecho atroz de estas muertes de los últimos días de estos pibes, ¿no? También ciertas cosas no sé, de situaciones de incertidumbre tan radicalizadas que producen bueno, contextos de unas violencias espantosas, por supuesto con responsabilidades disímiles, no es la misma responsabilidad de unos que otros, y ni menos aún del Estado, ¿no? Pero eso quería decir con lo tercero, hay una idea de colegas brasileños que se llama sobre la idea de vulnerabilidad estructural, ¿no? Que también la deben conocer, ¿no? La vulnerabilidad individual ante algún daño, riesgo, enfermedad, padecimiento, también es social por todas las relaciones en las cuales los sujetos están inmersos, todo eso más o menos se conoce, pero ellos hablan de una tercera dimensión, que son Vera Paiva, José Ricardo Aires, de la vulnerabilidad programática, que tiene que ver con, no con el Estado, los hospitales, los servicios de políticas sociales, viniendo a dar respuestas después a estas circunstancias de vulnerabilidad individual y social, sino que están de entrada produciendo las condiciones que hacen posible esa vulnerabilidad. Es decir, con el aborto es medio claro, cuando el aborto es clandestino, el Estado no es que responde peor ante una circunstancia, sino que está creando las condiciones que hacen a las personas más vulnerables. Y bueno, dicho esto, para pensar, ¿no? En barrios con inseguridad, sin protección a las chicas, sin protección a la familia, sin trabajo, sin esto, sin lo otro, el Estado está produciendo esas circunstancias que después para las personas que trabajan, por ejemplo, en los servicios de atención primaria, después, ¿qué cuernos pueden hacer frente a todo eso? ¿No? Es decir, porque son circunstancias tan de violencia estructural, tan de desigualdad, tan de producción de vulnerabilidad por parte de un Estado. Yo doy el mismo ejemplo cuando fue el tema del COVID el año pasado, en el barrio que no hubo agua y tuvo que salir a la gente a buscar agua, pues obviamente necesita tomar y, digamos, no hace falta explicar que es una necesidad vital. Ahí el Estado no es que estuvo respondiendo peor frente a la pandemia, estuvo produciendo, que ¿se acuerdan esas mujeres de los comedores que se murieron al inicio acá en la ciudad de Buenos Aires? El Estado produjo esa vulnerabilidad. La falta de acceso al agua potable no era una cuestión de esa semana, era una cuestión estructural de un barrio que está en la ciudad de Buenos Aires. Digo el ejemplo ese porque, casi de Ramona, que acá cuenta María José, pero en todo caso, quiero decir, no es que el Estado respondió peor, mejor, sino que el Estado hizo que esa mujer se muriera. ¿Por qué? Porque no había comida y no había agua potable y no había Estado, ¿no? Entonces digo también eso es para salir un poco de la cuestión individual, ¿no? De los profesionales y las profesionales, los trabajadores, los autores son, ahí lo anoto, Vera Paiva, José Ricardo Paiva. Y tenemos un librito que tradujimos de ellos en la editorial Teseo,
donde lo explican. Pero bueno, la cuestión esta de la vulnerabilidad estructural, programática, me parece que es clave, ¿no? Es decir, el Estado no solo llegando mejor, peor, tarde o temprano, a muchos o a pocos, sino el Estado produciendo las condiciones que hacen que determinadas categorías de población sean más vulnerables o específicamente vulnerables, por ejemplo, a una enfermedad o a la violencia o a la muerte prematura o al accidente, ¿no? Todas estas cuestiones. Quería, no, perdón. No, quería ver si podía hacer una pregunta. Pero cuando termine este tema, como tema Sí. futuro. Dale, futuro. Adelante. ¿Qué tal? Perdón, acá estoy, que no me gusta sin cámara. No, me parece que un tema que particularmente a mí me mueve como para pensar el año próximo, también con una propuesta, Carlos y a Natalia, es el tema de la autopercepción de la identidad en los primerísimos años, ¿no? Que, bueno, hace trastabillar, queramos o no, algunos de los pilares del psicoanálisis. Y me parece que es un tema interesante para poder abordar desde distintas disciplinas, incluso, más allá de que el psicoanálisis puede decir, bueno, caso por caso, ¿no? Lo que siempre decimos y lo que siempre escuchamos. Me parece que esto de la autopercepción de la identidad de género al año, a los 2 años de vida, a los 3 años de vida, me parece que nos interroga un poco a todos, ¿no? Y me parece un tema interesante para, bueno, esto, desde distintas disciplinas, que puede darse, ¿no? Como interesante para, bueno, revisar conceptos previos. Esto. Y que la película, bueno, que ahora la peli que se estrenó pone bien como en el centro de la escena, ¿no? Esa temática. Contesto un segundito yo. Gracias, Paula, lo tomamos en cuenta, lo podemos trabajar. Estuvimos trabajando también este tema en estos 3 años. Hubieron, ¿no?, distintos profesionales que vinieron a hablar, pero por supuesto que es un tema que nos sigue inquietando, así que seguro que vamos a seguir profundizando. Gracias. Te dijo Mario que continúes, ¿eh? No, efectivamente, esto de las edades y las generaciones son temas que también uno da por sentado que se cierra algún tema y siempre se abre por otro lado. Y además hay también cierta ansiedad que tenemos también por normatizar todo, ¿no? Otra de las cosas que charlábamos en otras circunstancias es como esta idea de los años 60 y 70 de la liberación sexual, digamos, hay muchas cadenas, cuando se rompan esas cadenas va a fluir algo que está ahí reprimido y ya. Y en realidad lo que hemos visto es otra cosa, es decir, la heteronormatividad, esta idea de tomar a la heterosexualidad reproductiva como único o privilegiado modo de vincularse, no dio lugar a la ausencia de normatividades, sino lo que se llama las homonormatividades. Ahora lo digo medio en chiste, pero la pregunta de cuándo te vas a casar y cuándo vas a tener hijos se la hacen no solo a los heterosexuales y las heterosexuales, sino a los gays y lesbianas y ahora a las trans, ¿no? Y a los trans. Y lo mismo hay un modo de ser gay, de ser lesbiana, que hay que tener pareja, que es hacer el coming out, que esto, que el otro. Y lo mismo con la transnormatividad. Ahora si sos trans, mujer trans, no tenés que tener vello en la cara, y tenés que adaptar tu nombre, y además tenés que, digamos, todas esas ideas de ser una buena o un buen algo se reproduce. Incluso, voy a exagerar, no exagerar, voy a tirar de la cuerda un poco más, hay una aborto normatividad también muy ligada a ciertas clases, ¿no? ¿En qué momento es adecuado tener o no tener hijos? Si alguien tiene una, no sé, parienta de uno jovencita y dice, bueno, voy a tener un hijo, pero tenés 15 años. No, este no es el momento de tener hijos. O sea, puede haber en ciertas clases sociales una presión para no tener un hijo, es decir, y lo mismo bueno, en definitiva lo que quiero decir es que las normatividades no ceden a la ausencia de normatividad, sino que son cambiadas, profundizadas por otras. Entonces, también esta idea, que quizás yo también lo planteo como la pregunta que hicieron recién, para mí es recontra clave, no tengo ninguna idea al respecto, digamos, para responderla,
pero también esta idea de que los chiquitos y chiquitas ya definan de alguna manera tan tempranamente algo, y capaz es una ansiedad de nuestra generación y no un problema para ellas y para ellos, ¿no? Y entonces también, ¿no? Ver cómo son estas paradojas, ¿no? Es decir, ver cuáles son los puntos de equilibrio, qué es lo que es mejor para cada uno y para cada uno. Mi respuesta siempre que es, bueno, escuchemos lo que tienen las personas para decir, ¿no? Siempre es como un punto de partida ético, pero bueno, también esto yo tengo, repito, no es algo que haya trabajado ni tengo una postura al respecto, nunca lo estudié, empíricamente no conozco para opinar, pero esto también de que tan precozmente se les pida a los chicos y chicas que adopten alguna identidad y no, qué sé yo, dejar fluir, qué sé yo, hasta un poco más adelante, no sé. Yo tengo ahí una sospecha, ¿no? No sé si no estamos exagerando un poco, pero bien, nunca se sabe, capaz me equivoco totalmente. Sí, a mí me parece el tema de escuchar, ¿no? Es lo principal. Yo pensaba, bueno, en el hospital recibimos chiquitos, chiquitas de adolescentes de 13, 14 años, con demandas de, bueno, de transición, y a veces viene por parte de los adultos bueno, ya hormonización, ¿no? Y por parte del chico o chica no, ni aparece eso, sino que, bueno, la idea es explorar, ¿no? O incluso a veces vienen vestidos de varón o de mujer, entre comillas, ¿no? Y quienes se replantean, bueno, pero si sos varón, ¿por qué te pusiste pollerita? Y en realidad yo le pregunto al chico y me dice, es un problema de ellos, que les moleste que yo, si teniendo una identidad de varón, me ponga una pollera. Yo me siento cómodo con una pollera, me voy a poner pollera, mañana si tengo ganas de ponerme pantalón, me voy a poner pantalón. Y viene como por parte de los adultos, bueno, como una necesidad de definición, ¿sos varón o mujer? ¿No? No, pero Carlos, en ese sentido, estaba pensando, estaba siguiendo el hilo de todos los que fueron hablando, y a mí me parece que hay un tema que pasa transversalmente, ¿no? Que es la diferencia entre, hablando de la posibilidad de que haya derechos, partiendo de esa base, que hay una gran diferencia entre lo que sería una decisión subjetiva y lo que es una imposición. Entonces, me parece que poder pensarlo desde ese lugar a mí me ayuda a poder pensarlo, porque, a ver, pensemos en nuestra época, ¿a qué varón se le pintaban las uñas? Porque pintar las uñas era algo que iba con las nenas, es como para todos nosotros, para nuestros niños, niñes, la moto va con casco, el auto va con cinturón, ¿no? O sea, es algo a lo que se ha arribado. Nadie va a andar en un auto sin el cinturón porque sabe que le pueden poner una multa, además de la cuestión del cuidado. Hoy en día, pintarse las uñas no es algo sinónimo de femenino o masculino. Es un gusto, me pinto o no me pinto. O sea, nosotros hemos ido cambiando y acompañando estos cambios. Nosotros, nuestra generación, y por ahí las que son más jóvenes, pero que son grandes, todavía ni siquiera sé si vamos a poder cambiar el chip de lo que significa que esto que te dice el paciente a vos. Ustedes son los que tienen que aceptar que si yo me siento mujer, me quiero poner una corbata o me quiero poner una pollera aunque me sienta varón, o hoy me quiero vestir como mujer y mañana como varón. Es un trabajo nuestro, me parece, ¿no? Sobre el que nosotros tenemos que trabajar, porque las demandas son nuestras hacia los niños. Y en relación a esto, que lo que Paula dijo, y bueno, con Nati que le hemos hablado muchas veces, la cuestión subjetiva y las demandas de los adultos y las cuestiones fantasmáticas de los padres en relación a los hijos,
como para poder pensar si efectivamente a los 3, 4 años un niño o niña se puede autopercibir diferente del género con el que nació. Si está en condiciones a esa edad, ¿no?, de poder decidir eso, cuando uno por otro lado escucha de jóvenes que a los 30 años todavía no se han podido independizar de la cuestión materna, paterna, de vivir con sus padres, y uno está pensando que un niño de 3 años va a poder percibirse diferente. No sé, hoy me suena así, quizás dentro de unos años pueda decir otra cosa. Por ahora, digamos, lo que me da para pensar es que es algo de una demanda de los padres y que genera por ahí ciertas situaciones de niños tan pequeños, ¿no? Bueno, esto quería decir. Hablando de la normatividad. Sí, yo tal vez lo que quería agregar es que a veces las leyes, dos cosas. Por un lado, esto de pintarse las uñas es normal o natural ahora. Yo diría depende el sector social y en qué ciudad o en qué pueblo, ¿no? En algunos pueblos no es así, en Buenos Aires sí, probablemente Buenos Aires, Rosario y Córdoba sí, ¿no? Pero en otras pequeñas ciudades no. Y en algunos sectores sociales dentro de la misma ciudad tampoco. Y a esto voy con que a veces las leyes nos dan herramientas para ir avanzando en cuanto a los derechos, pero las subjetividades no. Nuestras cabezas van a otro ritmo, ¿no? Vamos como a veces detrás de las leyes, ¿no? Sí, o a veces vamos adelante y las leyes no vienen, como lo que decía Estela. También, en el caso de la ley del aborto fue al revés. Sí. Porque, mire, pensemos en algo que ocurrió hace ¿cuánto? 40 años, la ley de divorcio. Digamos, el derecho a poder volver a casarse, porque en verdad lo que el divorcio puso sobre el tapete es que si te podías divorciar para poder volver a casarte, si quisieras, si hubieses querido, porque, digamos, era esto lo que estaba. Y no es que por eso la gente se empezó a divorciar, no es que la gente aborta porque se le da la gana, y el ejemplo es claro en lo que estaba diciendo, ahora no me acuerdo el nombre, la colega que hablaba de gente que decía que no estaba de acuerdo con el aborto. Y no tenemos, o sea, si no tenemos que estar todos de acuerdo y pensar todos iguales, pero si hay un derecho, y ojalá que haya un derecho de la eutanasia, si alguien no quiere vivir más, o si alguien no quiere vivir la vida de mierda que está viviendo, porque está con una enfermedad que lo está destruyendo, que exista la ley de la eutanasia, a mí me parece que sería fantástico. Y también es una ley que todavía no está y ya debiera de estar, y que hay muchos otros países que la tienen. ¿Se acuerdan una película española, ahora no me acuerdo el título, que él elige Mar poder morir? adentro. Mar adentro. Gracias. Bueno, yo creo que las leyes van más atrás que lo que los ciudadanos vamos pidiendo. No sé, me parece. Si pudiera decir algo más. Sí, dale, dale. A mí me parece también que no podemos descartar, porque yo soy producto de esto, de las exigencias, ¿no?, que el sistema hoy, con esto de que todo se puede, por este narcisismo a ultranza que se manifiesta en estos partidos autoritarios, ¿no? Bueno, pienso en Milei y con eso sintetizo lo que a veces quiero expresar. Que la cultura va avalando, ¿no?, como estas exigencias, esto de ser lo que no somos, pero tenemos que parecer.
y tiene que ver también con cierto cinismo, hipocresía que es inherente al ser humano. Entonces esto que avanzamos y retrocedemos, y si está la ley, si no está la ley, es el barullo de vivir, es el gran despiole de tener que asumir de que somos seres vivientes, humanos, ambiguos, contradictorios, que no tenemos por qué tener una ideología pura y... A ver, yo digo, yo soy de izquierda, y como si eso me avalara, ¿no? Pero bueno, se supone que para mí ser de izquierda es ser sensible ante el sufrimiento del otro. Y tiene un rasgo cristiano, no sé, de cierta así como compasión. Pero por otro lado, yo creo que el capitalismo está todo el tiempo, y lo pongo como referente porque es político, insisto. Todo lo que estamos hablando influye y tiene que ver con lo político. La ley del aborto no hubiera salido el año pasado si no hubiera sido por la militancia. Y la militancia es igual a político. Yo a los 16 años iba a la secundaria y militaba. Había que militar, estudiar, trabajar, era como todas las cosas juntas. No digo que era mejor, simplemente que estas cosas nos ponían en un lugar donde hoy todavía sigo teniendo conciencia de eso, por eso estoy acá en esta charla. Y la sexualidad hoy, en este sistema tan descuartizante, hace que justamente nos ponga en un lugar de ansiedad. ¿Cómo un chico a los 3 años va a saber si quiere ser nena o nene si todavía está tomando la teta? Yo tengo un nieto que hasta los 3 años tomó la teta. Bueno, menos mal que lo destetaron, pero digo, no, digo, pero sí, ¿no? Hay claramente, gracias por lo que decís, porque hay claramente... Perdón por hablar tanto. No, pero ahí claramente se ve la demanda de la madre de seguir dándole, la demanda de la sociedad de que al chico hay que darle la teta no sé cuánto tiempo, la demanda de la medicina, si querés. Pero además está la demanda de esa madre, porque el día que esa madre decida que no le quiere dar más la teta, el chico va a dejar de pedir la teta. La pide porque la madre se la oferta. Entonces, me parece que esto no tenemos que olvidárnoslo, porque la demanda viene siempre del otro. Esto es así. Quería agregar nada más respecto a esto de las leyes y los ciudadanos y demás. No me pidan que con detalle describa esto, porque no lo tengo en este momento, pero todos recordarán que este año, estoy leyendo acá para leer el título, el Ministerio de Salud mandó recomendaciones para la atención integral de la salud de niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias. ¿No? Y llegaba eso a los equipos de salud, qué sé yo, llegó a todos los hospitales, no sé quién lo leería y qué lecturaría de eso. Pero creo que en estas recomendaciones justamente no pone tope, llamémosle, etario, al tema de la autopercepción de la identidad de género. Puede ir un nene de 2 años acompañado por sus padres, o se supone que sí, y puede decir que, digamos, a su manera, que se autopercibe, ¿no? De un género distinto al sexo del que nació. Por lo tanto, habrá que ver si siempre vamos, ¿no? Cómo cuestionamos algo de esto. Bueno, no es una ley, son recomendaciones, no sé cómo se piensa esto a nivel, ¿no? Pero me refiero a que también existe esto, y en ese punto estamos como un poco, entre comillas, atrás, ¿no? Porque sí, pensamos estos temas y es verdad, acá se abordaron. Lo que pasa es que siempre se aborda, y creo que no hay otra manera, este es el problema, cada uno desde su marco teórico. Va a haber aquel psicoanalista que va a decir, bueno, nosotros pensamos que no hay manera de que un niño de poquitos años se autoperciba de tal manera y que esto no se puede desprender de lo que sus padres dicen de él. Probablemente alguien ligado a la teoría de género va a decir, no sé, que esto es posible. Me refiero a que también entramos en esta cosa de que, bueno, cada marco teórico dice lo suyo. Es muy difícil verdaderamente, no sé, buscar estos espacios de intersección entre los marcos en estas temáticas. Pero digo, esto está pasando, nosotros vamos pensando, por un lado,
que es espectacular poder pensar, y por otro lado, bueno, aparecen estas cosas porque uno dice, bueno, y estas recomendaciones, ¿y quién laburó en esto, no? Quedan ahí como preguntas, esto llega a los equipos de salud, no sé, nada, lo tiro así como para decir que no siempre vamos antes, no siempre las leyes, aunque esto no es una ley, A mí, en van relación a después de lo que la esto, ciudadanía piensa. a Sí. mí en relación a los niños tan pequeños, yo no tengo más que pensado esto desde mi marco teórico, y estoy abierta a poder escuchar a alguien que pueda decir algo diferente o que con la experiencia se vaya haciendo algo diferente. En este punto, digamos, es lo que puedo aportar ahora. Sin embargo, lo que yo vengo observando, de lo que vengo escuchando, incluso algo que creo que había presentado el año pasado en el curso, es que la posibilidad de que una o un joven asista a un centro, como ahora se está armando en el hospital, de diversidad, en donde pueda haber alguien que asesore a una o a un joven en relación a la posibilidad de la hormonización y el cambio de sexo, y que esto no siempre deviene, en la experiencia que yo tengo hasta ahora, no siempre deviene en un cambio, pero la posibilidad de que alguien consulte y sepa de qué se trata, porque para elegir tenemos que conocer, no hay manera de poder elegir, como lo que implica la palabra elección, no hay manera de poder elegir sin conocer. Si no, uno, bueno, podrá ser que empatice con lo que, bueno, todas las chicas usan tal cosa, entonces yo quiero eso, ¿no? Más a la manera histérica, tanto puede ser en varones como en nenas. Pero que un chico de 14 años pueda ir a averiguar, y que producto de el encuentro con profesionales que lo asesoren, y con la posibilidad de la hormonización, y con la posibilidad de lo irreversible del acto, y que aún así decida avanzar, eso a mí me parece un montón, y me parece que es una ganancia impresionante para la subjetividad de los jóvenes, de los y las jóvenes. En eso, digamos, que ahora en el hospital, después de tantos años, haya la posibilidad, y se esté armando un equipo, como contó Carlos al inicio, de que esto sea posible, bueno, a mí es algo que me parece espectacular, porque después sí iremos teniendo cierta estadística en relación a cuántos son los que, y las que consultan, cuántos llevan adelante el proceso, cuántos lo interrumpen. Yo creo que nosotros, digamos, más allá de que nosotros trabajamos sobre el caso por caso, y siempre los ejemplos son así, incluso vos, Mario, contaste un ejemplo de lo que pasó en la Universidad de Medicina, ¿no? Con un señor, o sea, siempre tomamos el caso por caso, pero poder tener cierta estadística como para basarnos en ciertas cuestiones un poco más del caso por caso, para poder pensar si algo funciona, si es efectivo. Bueno, a mí me parece que eso también es muy importante, que se pueda armar desde un lugar estatal y que se pueda trabajar, bueno, no sé, cambia un montón, realmente. Y también opaca un poco esta cuestión que vos decías, Estela, bueno, y con esto me callo porque estoy hablando un montón, de todos los jóvenes que lo siguen a un Milei, o toda la gente que votó en Chile a un fascista como Bolsonaro, o a un tipo que hizo campaña desde Estados Unidos y nunca estuvo en Chile. O sea, algo muy loco está pasando en el mundo, y algo muy, muy trastornante está pasando. Bueno, nada, listo, me callo. Bien. Bueno, Mario. No, justo un poco iba a lo que dijo al final Rita, digamos, estar alertas, ¿no? Con cómo ciertas cuestiones que creíamos desterradas de la discusión política, lo que se llamaba para la Argentina el pacto del nunca más, bueno, cierto, como terreno común compartido, vemos que de golpe aparece gente que puede cuestionar, no sé, ciertos sentidos compartidos respecto a lo que es respetar los derechos humanos, lo que son el derecho a la vida y qué sé yo, y que están siendo cuestionados en Argentina y ni hablar en otros lados del mundo, y ciertas cuestiones sobre igualdad de género, ciertas cuestiones, pero que pensábamos muy básicas, ¿no?
o de Estado de Derecho. Digo para estar, digamos que todas estas cosas, yo me acuerdo de una colega de Estados Unidos dijo, a mí me hizo acordar de Weimar, ¿no? Yo dije, bueno, no creo que estemos en Weimar, pero digamos, cómo de golpe todo se puede ir al cuerno en 2 minutos, ¿no? Entonces estar alertas también de proteger todas estas cuestiones que, como decía Estela, no fueron gratis, es decir, costaron, ¿no?, tantas energías y vidas, ¿no? Pero por otro lado, ver lo que decía Carlos hace un rato, ¿no? Cómo, yo una vez entrevisté una travesti que Malva se llamaba, que ella decía que era el Museo Malva, porque tenía casi 100 años, y ella contaba que había estado presa con todos los gobiernos, desde Perón del año 40 hasta la fecha, todos la habían metido presa, no sé qué. Y cuando había salido la ley de identidad de género, dice, para mí esto es la Argentina año verde, ¿no? Es decir, cómo, y un poco el hecho de que haya estos servicios en el hospital, en el servicio, también es un poco Argentina año verde, pero bueno, pero hay que defenderlo y protegerlo, porque, bueno, esperemos también que salga la ley de cuidados paliativos, que está ahí en el Congreso, que sí, que no, es decir, hay toda una serie de cuestiones que son grandes conquistas, pero que después hay que defenderlas también, ¿no? Y ni hablar la de salud pública tan baqueteada y todo lo que, bueno, no hace falta que lo recordemos en este fin de mañana, pero que sí hay que recordar. Bueno, mucho debate. Muy buena la clase, Mario, la verdad. Te agradecemos mucho porque, bueno, el debate también lo generó la exposición que hiciste vos, ¿eh? Así que nos quedamos pensando y debatiendo todavía. Nos queda una clase más. Justamente la próxima clase la vamos a dar con Natalia y con Rita, y la idea justamente es hacer unas reflexiones finales y comentarios a partir de todo el año. La próxima clase, bueno, creo que es el 13 de diciembre, si no me equivoco. No, el 14. Es el 14 es el 14 de diciembre. La próxima clase. Y bueno, como siempre, queremos agradecer al Colegio de Psicólogos que nos permite transmitir por Zoom las clases, a Andrea Fato, Gastón Parodi y Vera Gallegos. Y bueno, damos por finalizada la clase de hoy. Sí, y ya tenemos anticipado un tema para el año que viene, que Paula propuso. Así que vamos. Bárbaro, pero bueno, la próxima también seguramente algo de esas sugerencias está bueno que nos hagan. Bueno, un aplauso. Aplauso. Gracias. Gracias. Gracias a los organizadoras y organizadores, y nos estamos viendo en otra oportunidad. Dale. Chao.